Bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Tarde, profe. Buenas tardes, profesor. Bien. Buenas tardes a todos. Bien, muchachos, vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Y bueno, vamos a tocar este tema que son los agregados económicos y los indicadores. Ya este tema también, pues, po- podría ser parte de la evaluación que tienen el día de mañana, así que hay que prestar mucha atención. Ya, como les dije la semana pasada, como este examen pues lo hace la oficina de admisión, Sí, exactamente qué profesor. cursos hay de humanidades, pero normalmente, generalmente, ha venido economía Sí, en este profe, lo segundo tenemos bien examen. claro. Así que ya pues ahí tienen que estar atentos, ¿no? Bien, entonces, primero, ¿qué cosas son los agregados económicos? Básicamente, bueno, también se conocen como cuentas nacionales, por si acaso, y son aquellos que nos permiten ver el estado de la economía como un todo, a un nivel macroeconómico. Estos agregados los elabora el INEI, pero basándose en el sistema de cuentas nacionales de la ONU, de las Naciones Unidas. Y como pueden ver, hay una serie de agregados que se pueden estudiar, pero el principal, el más utilizado es el PBI. Pregunta, ¿qué significa PBI? A ver, ¿qué significan las siglas PBI? ¿Qué significa Producto PBI? Bruto Producto Interno. interno. Ahí está, muy bien. Producto Bruto Interno. Entonces, ¿Qué? bruto, bruto interno. Menos Ah, ya, Eh, dólares. pero ya sabía ya. entonces, a ver, analicemos cada una de estas palabras, mira. Por ejemplo, cuando dice producto, lógicamente estamos hablando de los bienes y servicios, pero no se va a considerar todos los productos, sino los bienes y servicios finales. O sea, los intermedios no, pues, los insumos, materias primas no, solo el valor de los bienes finales. ¿Por qué? Porque se entiende que en el valor del bien final ya está incluido el valor de los bienes intermedios. Por decir, yo produzco camisas, cada camisa está a 100 soles. Entonces se entiende que en los 100 soles ya está incorporado el valor de la tela, el valor de los hilos, el valor de los botones, etcétera, ¿no? Si yo sumara todas las telas que se han hecho en el año y todas las camisas, pues habría una doble contabilidad. Luego, cuando dice bruto, ¿por qué dice bruto? No ha estudiado, profesor. Bruto quiere decir que incluye la depreciación, o sea, no va a restarle la depreciación, sino más bien va a sumarle la depreciación. Y la depreciación no es otra cosa más que la pérdida de valor, ¿no? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Depreciar. No es ganar valor, ¿no? Sino perder valor. Entonces, hay determinados bienes que en la misma producción también se van desgastando. Por ejemplo, las maquinarias. Una máquina se produce y se vende en enero, por decir. Entonces, en diciembre, esa máquina lógicamente valdría menos, ¿no? Por el uso, pues. Pero el INEI no le va a quitar eso, no le va a restar. Va a considerar su valor original, el valor al que salió al mercado. Y finalmente, cuando dice interno, interno se refiere en el país, en territorio nacional. En nuestro caso, en el Perú. Entonces, no interesa acá quién lo produce, lo que interesa es dónde se produce, el lugar. A ver, para ver si me están entendiendo. Por decir, un peruano constituye una empresa de confecciones en Gamarra, ¿no? Ahí pone su taller y produce camisas. Entonces, el valor de esas camisas se considerará en el PBI. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se considera Falso. o no se considera? Falso. No se considera, ¿por qué no? A ver.
A ver, analicemos, pues. Pensá, como decía Gareca, ¿no? A ver, ¿las camisas son bienes finales? Sí, son bienes finales, Sí, ¿no? Claro. El bien final es el que ya está listo, pues, para ser utilizado. Ya no se va a transformar en otra cosa. Entonces, las camisas son bienes finales. Ahora, Gamarra, ¿dónde queda? ¿En Brasil? ¿En Argentina? No, queda acá en Lima, Perú, ¿no? En La Victoria, en Lima, Perú. Y te he dicho, pues, que le vamos a quitar la depreciación. No, te he dicho que se producen, se venden en Gamarra, lógicamente, a un valor de mercado. Entonces, el valor de esas camisas sí va al PBI. Ahora, si una empresa argentina constituye una sucursal en Perú, en Lima, en Gamarra, y en esa sucursal se producen camisas, entonces el valor de esas camisas va al PBI. A ver qué dicen ustedes. de Argentina. Sí, Es una empresa argentina, pero que opera acá en el Perú. El valor de esas camisas va al PBI. Yo creo que no. También, pues, ¿no? No, también va al PBI. Por eso te he dicho, pues, lo que importa es dónde se produce, no quién. Puede ser una empresa peruana, argentina, venezolana, puede ser, no sé, una empresa del planeta Bellita, no interesa. La cosa es que si produce acá en territorio nacional, entonces esa producción de bienes finales va al PBI. Por eso que cuando juntamos todo esto que he explicado, tienes la definición, ¿no? La definición dice, es el valor de mercado, o sea, sin quitarle la depreciación, de los bienes y servicios finales producidos por residentes, o sea, residentes son los que están acá, los que operan aquí, en un país durante un periodo determinado. Periodo que puede ser 3 meses, 6 meses, pero generalmente es anual. Generalmente esto se va a hallar por año. Listo. ¿Alguna consulta sobre la definición del PBI? Facilito, ¿no? Claro, lo único que se excluiría es pues cuando es algo, como se dice, de no residentes, o sea, cuando es algo pues de personas que están de paso, ¿no? No sé, pues yo de repente, o bueno, acá por decir, viene un amigo extranjero a visitarme unos días y pues por esos días quizás, no sé, él también me ayuda a hacer camisas, a producir, o de repente pues, no sé, le ofrece un servicio profesional ya, pero si es algo eventual, no, pero eso es mínimo, ¿no? O sea, generalmente los que producen acá es porque ya son residentes, están acá de manera permanente. Profesor, entonces si la sucursal estaba en Argentina ya no va al PBI, ¿no? No, pues ahí ya no. Ahí sí ya no, porque está fuera del país. Tiene que ser en territorio nacional. ¿Alguna otra consulta? No, profe, gracias. Muy bien. Entonces, mira, en esta gráfica ves cómo ha ido aumentando el PBI del Perú. Entonces, es como decir que la torta se ha ido haciendo más grande. Y claro, eso en sí nos conviene como país, pero también hay que ver que ha aumentado la población, ¿no? Si tú comparas, pues, 1990 con la actualidad, prácticamente se ha duplicado la población. Entonces, también, por eso luego vamos a hablar ya del PBI per cápita, que nos va a ayudar también a hacer esas comparaciones. Ahora, ¿cuáles son los métodos para hallar el PBI? Los métodos que utiliza el INEGI. Son 3 métodos: método de la producción, método del ingreso y método del gasto. Cada método se hace una determinada pregunta. Por ejemplo, en el método de la producción, la pregunta lógicamente va a ser ¿qué se ha producido, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? Mientras que, por ejemplo, en el método del gasto,
La pregunta más bien sería cómo se utiliza, ¿no? O cómo se gasta justamente. Entonces voy a empezar por este método porque es quizá el más conocido, pero he mencionado el anterior porque son como dos enfoques, pero para llegar a lo mismo, para que me entiendan más fácil. Por ejemplo, supongamos que nosotros somos un país, ya los 130 que estamos acá, constituimos un país, nos independizamos del Perú. Profesor, mucha corrupción, este país ya han manipulado las actas del extranjero, ya no quiero estar acá, profesor, mucha corrupción. Entonces constituimos nuestro propio país. Entonces, yo soy el presidente del país, ya yo voy a ser el dictador de este país que se acaba de constituir, porque se ve que hay mucha gente acá en el Perú, no toda felizmente, pero hay gente que le encanta la dictadura. Entonces ya yo voy a ser ahora el dictador de este país. Entonces me voy de viaje, ¿no? Me voy por un año y le digo, miren muchachos, ¿saben qué? Mientras yo voy a pasear por el mundo con tus impuestos, mientras yo me voy a comprar relojes, me voy a hacer cirugía, ¿no? Me voy de paseo. Entonces ustedes se ponen a trabajar, se ponen a producir. Entonces luego regreso en un año, ¿no? Luego de todo esto pasa el año, regreso. Yo quiero saber qué han producido, o sea, cuál es el PBI, ¿no? El valor de lo que han producido. Entonces, una opción sería preguntarle uno por uno, ¿no? Preguntarle, ¿sabes qué? A ver, dime tú, no sé, Abigail, ¿cuánto has producido? Ah, ya me dirás, mire, profe, yo sé hacer chompas, entonces he hecho 3 chompas. ¿Y qué más? Ah, he hecho de repente, a mí me gusta pues la pintura, he hecho 10 pinturas. Ay, ¿qué más? Ay, también conozco pues de programación, he creado 2 programas. Ah, ya. Y después le pregunto, pues no sé, a su compañero Adrián y me dice, mire, profesor, yo he hecho más bien más cuadernos, ¿no? Porque conozco de imprenta, aunque pues casi no he hecho nada de pinturas porque no sé pintar. Entonces voy sumando todo y obviamente me da el total. Ya, ese sería el método de la producción, a lo que vamos a volver en un rato. En cambio, el método del gasto lo ve por el otro lado, saber los usos, a qué se destinó. Ya, todo esto que se había producido, cómo se utilizó, cómo lo fueron gastando. Entonces, igual, yo le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿no? Y me irían diciendo, no, mire, profe, de lo que habíamos hecho todos, yo utilicé 2 cuadernos, yo utilicé una chompa, yo utilicé uno de los programas, ¿no? ¿Y tú qué hiciste? Ah, bueno, yo utilicé menos cuadernos, pero más chompas, ¿no? ¿Entiendes? O sea, la idea es que todo lo que se ha producido debería coincidir, perdón, con todo lo que se ha utilizado, lo que se ha gastado. Y ese es el criterio que está atrás del método del gasto. A ver, por acá había algunas preguntas antes de continuar. ¿Cómo me aprendo la semana 14 en un día? Atendiendo esta clase, pues, me preguntan por acá. Atendiendo esta clase lo vas a aprender. Luego, ¿qué dice por acá? Profesor, la China dice que en su gobierno acabará en la corrupción. Bueno, pues los políticos te quieren enamorar, ¿no? Entonces, sabes que los enamorados prometen de todo, pero al final cumplen muy poco. ¿Qué más dice por acá? No se considera el precio de venta. Sí, esto, acá hay una pregunta de Rodrigo. Esto justamente voy a explicar eh, cuando hablemos justamente de los métodos, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, acá me hacen una pregunta del algodón peruano, ¿no? El algodón pima. Entonces, claro, cuando tú produces en el Perú, tiene que ser producción de bienes finales, lógicamente. Pero cuando tú exportas, todo lo que exportes se considera como producto final, porque si de repente se va a procesar en otro país, ¿no? Entonces, cuando el Perú exporta algodón pima, eso sí se considera nuestro PBI, ¿no? Por si acaso. Más allá de que luego lo puedan convertir en, no sé, en camisas, en chompa, en lo que fuera. Eso justo y voy a terminar de explicar ahora. A ver qué más hay otra pregunta. Dice, profesor, el PBI no es lo que produce. No, está bien, es justamente lo que se produce en un año, ¿no?
pero valorado en dinero. Pues, ¿qué más dice por acá? Las empresas chilenas, ya, a ver, yo creo que con esto que voy a completar, ya se va a entender un poquito las otras preguntas. A ver, volvamos a esto del método del gasto. Entonces, el INEI lo que va a hacer es analizar cómo se utilizó, cómo se gastó la producción. Pero obviamente no lo va a hacer uno por uno, pues, o sea, no lo va a hacer por cada persona, sino que lo va a hacer por agentes económicos, considerando los agentes económicos. Y nosotros ya sabemos cuáles son los agentes económicos. Tenemos la familia, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Entonces, la parte que usan las familias tiene finalidad justamente de consumo. Por decir, se producen camisas. En tu casa compran camisas para tu papá, de repente para ti, tu hermano que trabaja necesita una camisa. ¿Entiendes? Hay una parte de los bienes que se va al consumo familiar. El gobierno también es consumidor, es demandante, pues. Por ejemplo, ahora que me están preguntando de las elecciones, ¿no? La señora esta Fujimori ha dicho, ¿no? Que va a comprar uniformes escolares, que va a comprar zapatos para los niños en la escuela pública, y ya. Yo no le creo, ¿no? Pero ojalá lo haga, pues. Si lo hace, entonces eso implica que el gobierno va a tener que comprar esos bienes, ¿no? Va a tener que adquirir los zapatos, las camisas que se han producido en un periodo, o ahora mismo, ¿no? Comprar los desayunos escolares. Ahora hay otra parte que se va a las mismas empresas. O sea, las empresas producen bienes que les van a ayudar a producir otros bienes, que son justamente la máquina, las herramientas, los bienes de capital. Entonces, esa parte que van a utilizar las empresas es con motivos de inversión, de seguir produciendo. Y lo otro, lo que me preguntaban hace un rato, ¿no? Las exportaciones. O sea, hay parte de producción peruana que se va al mundo. Como te digo, ahí sí toda la exportación se considera final, ¿no? Ojo, no me interesa que exportemos telas, que exportemos maderas, todo eso va en el PBI. Pero así como, entonces X va a ser la exportación. Pero así como vendes al mundo, también compras del mundo, que sería la importación. Entonces, si analizas las relaciones del Perú con el mundo, pues tendrías este saldo neto, ¿no? Todo esto está, se va a ir al sector externo. O sea, lo que exportas, claro, pero descontado lo que se importó. Lo que importó, no, pues porque a mí lo que me interesa es lo que se produce acá, justamente. Y esta diferencia le podemos llamar exportaciones netas o también le hemos llamado en otra clase la balanza comercial, a la exportación menos la importación. Entonces, en resumen, ¿qué cosa es el PBI? Es la suma del consumo de la familia, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y lo que se exporta al mundo, pero descontado o restado la importación. Entonces, hay mucho cuidado porque hay, en un examen creo vino una pregunta un poco tramposa, digamos, ¿no? No mala, pero un poco para pensar. En un examen vino una pregunta que decía, ¿cuál de estos, ¿no? de estas cuentas, digamos, o de estos conceptos no se considera en el PBI? Entonces, claro, la respuesta era importación. Entonces, pero uno decía, alguno decía, no, pero si ahí está la importación, como dice que no se considera. O sea, es que no se considera en el sentido que se resta, pues se quita, o sea, no se agrega, más bien se descuenta, ¿no? Lo vas a sacar, no lo vas a poner en el PBI. Entonces hay mucho cuidado. Bien, ¿alguna consulta sobre esto? Porque dice, las empresas chilenas en el Perú están involucradas en el PBI. Claro, o sea, lo que producen las empresas extranjeras también va en el PBI. Y luego vamos a hablar de otro que se llama el PNB,
Ahí sí lo vamos a descontar lo de empresas extranjeras. Después, ¿cuánto debe ser el PBI del Perú? Es que eso también es relativo, ¿ah? Una pregunta que me hace acá Miguel. Justamente eso voy a comentar al final, porque tú no puedes, o sea, se entendería que si tu PBI es más grande, es mejor al que sea menor, ¿no? Lo que les explicaba en esta gráfica, pues. O sea, tú ves que el PBI del Perú ha aumentado en estos años, en estas décadas. Entonces, claro, uno en principio diría que es mejor que sea más grande al que sea más pequeño. Pero hay que ver otras cosas, el tamaño de la población, el ritmo al que crece. Entonces, que un país, por decir, tenga un PBI más grande que otro, no necesariamente implica que está mejor, porque yo tengo que ver cuántos viven ahí. Pues te digo, es como una torta, pues. Y aparte que yo compré una torta para mi cumpleaños, pero habían 12 invitados. Entonces cada uno le va a tocar un pedazo más o menos, ¿no? Bueno, un poquito grande, ¿no? Ahora, de repente me entero que va a venir más gente. No sé exactamente cuántos van a venir, pero me entero que van a venir más. Entonces compro una torta un tanto más grande, ¿no? No el doble, el triple, pero un tanto más grande. Pero al final llegan 80 personas más. Entonces realmente a cada uno le va a tocar un pedazo más pequeño, ¿no? O sea, proporcionalmente más. Ya, eso es lo que pasa con el PBI. Por eso mucha gente dice, pero si el PBI del Perú crece y crece, ¿y por qué no mejora nuestra situación? Dicen muchos, ¿no? Ah, es porque hay que ver esos otros indicadores, ¿no? Que vamos a tratar más adelante. Ya fue economía de su mercado. No, está facilito todo esto, muchachos. Hoy día se van a ir entendiendo. Entonces, bueno, uno es el método del gasto. Ahora, el otro método es el que ya te decía, de la producción. Entonces, la pregunta es, ¿qué se produce? O también podríamos decir, ¿qué valor agregado se genera? Porque producir es eso, es generar valor. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Las camisas o la tela que usas para hacer la camisa? ¿Qué vale más? ¿La camisa o la tela? Camisa. A la camisa, ¿no? ¿Y por qué vale más? Un valor agregado. Claro, pues porque ya ha sido transformada, ya hay una producción adicional, un valor agregado adicional. Ahora, para hacer telas necesito algodón, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué cosa vale más, la tela o el algodón? ¿Qué dicen ustedes? Tela, tela. Claro, pues las telas valen más que los algodones que usé para hacer esas telas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la tela ya ha sido transformada, procesada, tiene un valor adicional. Entonces, así sucesivamente, ¿no? Se va sumando, se va sumando. Entonces, tú partes de la... Uy, a ver, un momentito, un minutito, ¿ah? Entonces, yo les decía que tú partes, por ejemplo, vamos a ver por acá, tú partes de la materia bruta. La materia bruta es la naturaleza, por decir la tierra. Tú tienes campos de cultivo. Esos campos todavía no están trabajados. Entonces, en esas tierras yo puedo sembrar algodón y, pues, lógicamente cosechar el algodón. Pues quiere decir que esta materia bruta pasa a ser materia prima, el algodón. Entonces, esta materia prima luego se procesa. Voy a obtener hilos, voy a obtener telas,
Entonces yo estoy hablando de insumos. Y estos insumos, como la tela, se transforman, o bueno, los transformamos los trabajadores, utilizando maquinaria, obviamente, lo transformamos en este caso en camisas, o sea, en bienes finales. Bien final. Entonces, en cada proceso se agrega un valor y justamente el valor del bien final es la sumatoria de estos valores agregados. Si lo vemos por unidad, ¿no? Si lo ves por unidad, de repente esto valía 30, y de repente esto vale 50, y esto vale 70, y esto vale 100, ¿no? Se ha ido agregando valor, ¿no? 30 más 20 más 30, ahí está el 100, pues, ¿no? Valor que se ha ido adicionando. Entonces, repito, el valor del bien final sería la suma de estos valores agregados. Y claro, si pasa en un bien, tendría que pasar en todos. O sea, si esto se cumple para un bien final, se iría a cumplir para todos los bienes finales. Entonces, el PBI se halla así, como la sumatoria de los valores agregados brutos. Pero obviamente el INEI no lo va a hacer por cada producto, pues. Lo que hace el INEI es analizarlo por actividades económicas o por sectores. O sea, hay tres sectores en la economía, ¿no es cierto? Sector primario, secundario, terciario. ¿Ya? Y cada uno de estos tiene su propio valor agregado, pues. O sea, tiene sus propias actividades y su propio valor. ¿Qué pasó? A ver, me están... a ver. Sí, ¿me están escuchando, muchachos? A ver, me confirman, por favor. Sí, profe. Sí, profe, todo se escucha perfecto. Ya, muy bien, porque acá se me había congelado la imagen, no sé por qué. Pero bueno, entonces está diciendo que cada sector incluye un conjunto de actividades. Por ejemplo, pues el sector primario son las actividades extractivas, donde tiene la minería, tiene por decir, la explotación del petróleo y hidrocarburos, tiene también la pesca, la agricultura, etcétera. Entonces, cada una de estas tiene su valor agregado. Igual, el sector secundario tienes la manufactura, tienes la construcción, las industrias, ya tiene su valor. Igual, terciario es los diferentes servicios, el comercio, etc. Entonces, todos esos valores agregados se suman y te daría el valor del PBI. Y bueno, te digo que te daría, ¿por qué? Porque vamos a tener que agregar algo más, que es el Estado. O sea, el Estado no genera valor. En sí mismo, el Estado no hace esta transformación. Claro, el Estado puede tener empresas, pero el Estado como tal no entra en esto, ¿no? En este ejemplo que te he puesto, no entra el Estado. Pero cuando el producto sale al mercado, en ese precio, sí se incluye un impuesto, ¿no? O sea, se incluye su parte. Por ejemplo, cuando hablamos del IGB, el producto tiene un valor, pero sobre ese valor, cuando sale al mercado, se carga el IGB. Entonces, acá va a ser lo mismo. El PBI debería ser la sumatoria de los valores agregados si no hubiera estado, ¿no? Pero hay que agregarle esto, ¿no? Que son los impuestos a la producción, IP, perdón, los impuestos a los productos, IP, y DM, que son los derechos de importación. Los derechos de importación son como los aranceles. Como explicaba en una clase anterior,
la misma idea, es la misma idea del IGB y los aranceles, ¿no? Solo que los aranceles se aplican cuando se importa, pero en general son conceptos que se adicionan al valor del producto. Entonces hay que sumar. Y finalmente vamos a hablar del método del ingreso, ¿ya? Tu método favorito, el método del ingreso. Y más bien acá la pregunta es, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se reparte? O también podríamos decir, ¿cómo se distribuye? ¿Qué cosa? Los ingresos, justamente. O sea, yo les explicaba en una clase anterior que cuando hay una producción, o sea, hay un proceso económico, ¿no es cierto? Se produce, se lleva al mercado, ¿no? A circulación, se paga los factores, que es la distribución. Entonces, los factores por su participación en la producción reciben un pago, tienen un ingreso. Entonces, si tú sumas todos esos pagos o todos esos ingresos de los factores, ¿qué cosa te da? Te da el valor del bien final. ¿No? Por decir, en la camisa, ponte que yo soy un empresario de confecciones, yo estoy en el negocio de las camisas, entonces quiero hacer camisas, entonces contrato obreros textiles para que hagan camisas, pues. Ponte que le pago 25 soles por cada camisa, ya, al trabajador 25. Ponte que pues, lo que es sumo, materia prima, de repente la maquinaria que he usado, una máquina de coser, ya. Todo eso por unidad me sale 35 soles. Hasta irían 60. Luego de eso tengo que pagar impuestos. O sea, 15 soles pago de impuestos al gobierno. Y los otros 25 son para mí, o sea, es la ganancia del empresario. Entonces sumas eso, ¿no? El pago al trabajador, el pago por capital, el pago al Estado, el pago a la empresa, ¿y qué me da? Me da el valor de 100, pues. O sea, me da el valor del bien final. Entonces lo mismo, pues, si eso ocurre para un bien final, ocurre para todos. Solo que el INEI no lo va a hacer por cada uno, pues, sino que lo va a hacer en este caso, ¿no? Este es por factores de producción, por factores de producción, por factores. Entonces, por ejemplo, si hablamos del factor trabajo, sumas todos los pagos que reciben los trabajadores, de diferente tipo. Entonces, toda esa suma se va a llamar remuneraciones. La letra R es remuneraciones, que como ya mencioné, va para el trabajador, el trabajo. Bueno, de igual manera, sumas todos los pagos por capital y esto se llama consumo de capital fijo. Sumas todos los pagos de impuestos al gobierno. Entonces, esto va al factor gobierno o Estado. Y sumas todas las ganancias empresariales y esto se va a llamar excedente de explotación. Ese nombre le da el INEI por si acaso, ¿no? Excedente de explotación. Entonces sumo las remuneraciones a los trabajadores, el consumo de capital fijo, los impuestos a la producción e importaciones y el excedente de explotación. ¿Y qué me da? Me da el valor del PBI, pues de los bienes finales. ¿No se capta la idea? Ahora, en este caso, IPM es impuesto a la producción e importaciones. El otro era impuesto a los productos y derechos de importación. La idea es parecida, pero en este caso estamos hablando de los impuestos que están ligados al acto de producir. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Yo produzco un bien, pago impuesto a la renta,
Eso lógicamente es una entrada para el gobierno, ¿no? Es como el pago hacia el gobierno. O sea, los otros impuestos también, lógicamente, pero no todos están relacionados a la actividad productiva. Por ejemplo, existe un impuesto de los juegos de azar. Ya tú a ti que te gustan las apuestas deportivas, ya no sé si ya se está aplicando ahí, pero por ejemplo, en los juegos de lotería sí se aplica. Por decir, tú te ganas la tinta, me gané 20 millones, profesor, ya me olvido de la uni, me voy a otro país con mis 20 millones. Pero cuando vas a recoger, no te van a dar 20, te van a dar 15, te van a dar 12. ¿Por qué? Porque hay una serie de impuestos que tienes que pagar y el más caro es justamente por motivo del juego de azar. Entonces uno dirá, profe, pero ¿por qué me están cobrando? Si ha sido mi suerte. Claro, pero date cuenta que no, o sea, no hay ninguna actividad productiva de por medio. Es como que te cayó del cielo, ¿no? Entonces ya, ahí con más razón el Estado dice, "Ah, ya no has producido, no has generado, no se ha generado trabajo, no, ya, entonces te cobramos un poquito más. Pero ese es un ejemplo, pues, de que puede haber otros impuestos, claro, pero que no se van a incluir acá. Estos son los impuestos vinculados a la producción, a la generación de rentas, etcétera, etcétera. Sí, a ver, un minutito, por favor. Ya, 30 segundos. Ya, listo. Entonces, bueno, estos son los tres métodos. No sé si hay alguna consulta. Ahora, se entiende que tendrían que darte igual, por si acaso, ¿ah? No es que uno te va a dar más, el otro menos. O sea, si esto viene en un examen, pues de repente te piden hallarlo, te tendrían que dar igualito. Pero ya en la realidad podría haber una pequeña diferencia, ¿no? La página web del INEI, tú entras, podría haber una muy pequeña diferencia. ¿Por qué? Por la fuente de información, pues son fuentes distintas. Podría variar, pero es algo mínimo, ¿no? Pero en un examen, ahí sí te tiene que salir igual. A ver, por acá hay unas preguntas. A ver, ¿qué vale más, el café de la tiendita de Don Pepe o el café de Starbucks? Ah, no, pero eso ya son temas comerciales, ojo, ¿ah? Pero incluso en ese caso, también o sea, tiene que ver con el valor agregado, ¿no? Porque claro, uno dice el producto es, o sea, dice, profe, yo solo quiero tomar una taza de café, entonces, pues no sé, que me la vendan en Starbucks o que me la vendan en mi barrio, es igual, dice uno, ¿no? Pero realmente no es igual, ¿ah? O sea, no es el mismo producto. O sea, tienen que entender ustedes que el producto no es solamente el bien, es también el servicio. Entonces, claro, en la tiendita de mi barrio, pues de repente tendré que acomodarme en una sillita de plástico, ¿no? De repente el café, pues todavía va a demorar en pasar, de repente no está muy limpia la tacita, ¿no? En cambio, en Starbucks es diferente, ¿no? Hay un valor agregado adicional. Ahora que claro, uno podría decir, no, pero la diferencia es mucho, te están cobrando mucho. Bueno, esa ya es otra cuestión, ¿no? Porque también, bueno, una empresa establece un precio o en el mismo mercado se establece un precio, no solamente está el valor objetivo, ¿no? O sea, el valor del bien como tal, sino está el valor subjetivo, o sea, el valor percibido, lo que tú percibes como valioso, ¿no? Eso lo hemos hablado en otra clase también. Por eso que he puesto visto, ¿no? La gente cuando va a comer a ciertos sitios, pues pone sus fotos ahí, ¿no? Son instagramiables, como dicen ahora.
En cambio, pues cuando te vas a comer a los agachaditos de tu barrio, nadie pone fotos, ¿no? Porque, bueno, de repente perciben que hay un valor mayor en ir, pues, a ciertos lugares. Pero eso ya tiene que ver con el tema de oferta y demanda, ¿no? Acá no estamos analizando eso, acá estamos analizando, eh, digamos, ya, o sea, ya estamos agregando todo eso, todo lo que implicaría el valor del producto. A ver, ¿qué más dice? Si me dan precios diferentes, puedo sacar promedios. Ya, mira, vamos a, justamente ya que estamos hablando de eso, ¿no? Ya a esta pregunta que me acaban de hacer. Eh, Mira, vamos a hablar de PBI nominal y PBI real. PBI es producción, o sea, ahí estamos claros. Pero es producción a valores de mercado, o sea, valores monetarios, porque los productos son cajas, botellas, no sé, sacos, número de camisas, en fin, ¿no? Entonces, esas cantidades, ¿cómo lo expreso en números? A lo multiplico por el precio, pues. Yo tengo 10 camisas. Y cada camisa tiene un precio de 100 soles. Ah, entonces, eso vale 1.000 soles, ¿no? Su valor monetario es 1.000 soles. Quiere decir que las cantidades que se producen en un año, les tengo que multiplicar el precio. El asunto es, ¿qué precio voy a utilizar? Cuando estamos hallando el PBI nominal a la cantidad de ese año, no, un año T, pues no un año cualquiera. O sea, repito, cuando es nominal, a la cantidad de ese año se le multiplica el precio de ese año. Por decir, yo quiero hallar el PBI nominal del año 2025. Entonces, a las cantidades de bienes finales producidas en el 25, le multiplico los precios del 25, nominal. Este precio también se conoce como precio del año en curso o precio corriente, por si acaso. Este P sub T, ¿no? Sería el precio del año en curso o precio corriente, ¿no? Acá le han puesto precio corriente. Se refiere a eso, al precio de ese mismo año. En cambio, si yo quiero hallar el PBI real, lo que voy a hacer es que a las cantidades de ese año les voy a multiplicar un precio fijo, o sea, un precio que ya está dado, que ya está determinado. Entonces, esto de acá se conoce como precios constantes o precios del año base, ¿no? Acá está, precio del año base o precio constante. Entonces uno dirá, profe, pero si yo estoy hallando por decir el PBI del año 2025, ¿por qué no simplemente hago como en el nominal? O sea, ¿por qué a la cantidad del año no le multiplico el precio del año? A ver, ¿por qué creen ustedes eso? O sea, ¿por qué? Porque, mira, yo te adelanto, ¿no? Es mejor usar el método de PBI real. Pero les hago la pregunta, ¿por qué? ¿Alguna idea? O sea, ¿qué problema habría o se podría generar al usar el precio de cada año? Ya, ¿sabes cuál es el problema que se puede generar? Que tu resultado se distorsione, sea muy grande, por motivos de los precios, por motivos de la inflación. A ver, para que me entienda mejor. Ya, ponte que yo te digo que el PBI de un año, ¿no? Un PBI nominal, digamos, de un año cualquiera, de un año T. Ya te digo que el PBI nominal de este año es 2.000, de repente pues 2.000 millones, ya, si lo quieres ver. Está en millones. Te digo que el PBI es 2.000. Y al siguiente año
el PBI aumentó. Digamos que ahora este PBI es 3.000. Entonces, lógicamente, bueno, este año sería el siguiente, ¿no? Este año sería un T más uno. El año T, 2.000, y el año siguiente, 3.000. Entonces, yo les pregunto, ¿qué año se ha producido más? ¿El año T o en T más uno? Después de que les ponen en el examen así, ¿no? En un año se produce nominal 2.000. Al siguiente año se produce nominal 3.000. Entonces, ¿en qué año se produce más? ¿En T más uno? ¿Por qué? Porque 3.000 es más que 2.000. Ya, ese es el detalle, pues. Eso es justo lo que hay que tener cuidado. Porque mira, de repente este 2.000 fue producción 20 y precio 100. De repente fue así. Producción 20 y precio 100. Y el año T más uno de repente fue producción 15 y precio 200. Entonces te das cuenta que el P20 te sale más grande, en T más uno te sale más grande, no porque la producción haya aumentado, es más, la producción ha disminuido, pero te sale más porque los precios aumentaron, ¿no? Los precios se duplicaron. Entonces, ese es el detalle, ¿no? De repente para un periodo muy corto, pues todavía, ¿no? País con inflación pues muy bajita, pero como normalmente siempre hay algo de inflación y los precios van subiendo, entonces es mejor utilizar el real, ¿no? Como el real trabaja con un precio fijo, con un precio base, o sea, que ya está preestablecido. Entonces, cuando yo utilizo el PBI real, sí o sí sé que si aumenta o disminuye es por la cantidad, porque se produce más o de repente menos, porque el precio siempre va a ser el mismo. Entonces, solamente ahí cambia la cantidad. ¿Listo? ¿Se entendió? Claro, pues si no, imagínate, ¿no? En el primer gobierno de Alan García tendríamos el PBI más grande de toda nuestra historia. Obviamente, pues eso no ha sido así, ¿no? En realidad, no. O sea, no estaba bien la situación. Entonces, un poco la pregunta que me habían hecho hace un momento, yo entiendo que la pregunta iba por este lado, ¿no? O sea, si te dan precios diferentes, es porque vas a, o sea, tú vas a hallar nominal, claro, cada año vas a usar cada precio. Pero si te dan precios, o sea, si te dicen PBI real, vas a tomar de todos esos precios el año base. Una pregunta, pues te dirán cuál es el año base. Si hablamos del Perú, el año base es el año 2007, que es ya un año bastante atrasado, ojo. Si bien es cierto, no hay una regla preestablecida de cuándo se debería cambiar el año base, pero lo que se acostumbra es que sea con los censos. Antes había sido el año base el 1994, que justamente se hizo el censo, ¿no? Como vino Fujimori hubo un censo después de tiempo, y bueno, se estableció que cada 10 años debería censarse. Pero bueno, no se cumplió del todo porque del 1994 debía haber pasado al 2004. Y ahora ya se fue hasta el 2007. Y luego del 2007 debía pasar al 2017. Y de hecho que hubo un censo el año 2017, ¿ah? Ojo, quizá alguno de ustedes lo recuerda. Pero el problema de ese censo es que no se llevó a cabo adecuadamente. Hubo muchos errores, tanto en la metodología como en la parte ya operativa, ¿no? Por querer ahorrarse unos soles, la cosa salió muy mal, ¿no? Por eso dicen que lo barato sale caro, pues. Por ejemplo, tradicionalmente a los que hacen el censo, a los censadores, se les paga, pues, porque ese es un trabajo, ¿no? Hay que estar ahí yendo a las casas, hay que estar, pues,
recopilando la información, hay que esa información pues reportarla a los centros del INEI. Entonces la gente que hace eso se le paga, ¿no? Porque se dedica a ello. Pero en el año 2017 lo hicieron a través de voluntarios. O sea, convocaban gente pues que te pagan 50 soles, algunos ya ni les pagaron, ¿no? Entonces pues por ese pago generalmente eran muchachos muy jóvenes, hasta de 15 años recibían. Y no siempre lo hacían de una manera responsable, pues, ¿no? Encontraron ahí que llenaban los censos pues a su criterio, bueno, ponían ahí cualquier cosa, etcétera. Además que normalmente el censo, pues, mira, antes prácticamente se paralizaba el país. O sea, cuando se hizo, me acuerdo, el año 94, incluso el 2007 también. Si no me falla la memoria, también en ambos casos se hizo un día domingo. Entonces tú no podías salir de tu casa hasta que te censaban. Tienes que estar ahí todo el día. Bueno, entonces quizá no era muy agradable para muchos, pero pues lograbas el objetivo, ¿no? De censar a la mayoría de la gente, si no toda. Pero en el año 2017 se les ocurrió hacerlo por muestras, claro, unas muestras pues más grandes, obviamente. Y si bien es cierto, la estadística tiene técnicas que pueden permitir hacer eso, pero la idea de un censo no es muestrear, pues justamente el censo ya es población, ¿no? Tú ya es tu curso de estadística, ¿no es cierto? Ya sabes la diferencia pues, entre la muestra y la población. Entonces un censo tiene que ser con población. Y ahí no se hizo de esa manera, pues. Pero bueno, lo que quiero llegar con todo esto es que no se utilizan los datos del 2017. Están ahí, pero no se usan. Entonces el año base sigue siendo el 2007. Ya lo que había escuchado es que con este último censo que ha habido, sí lo van a actualizar, ¿no? Pero todavía al día de hoy, si me preguntan en un examen, el año base del PBI es el 2007. Bien, ¿alguna consulta? Hoy día no han preguntado nada. Quieren acabar puntual para ir a ver el mundial. Ya, pero a ver, Las vamos a fijas, hablar ahora de las fijas. Estaba para la fija, Sí. profe. No, ya confirmo. tú sabes que las fijas son para los fieles, pues, ¿no? Para Acá los que se estoy quedan hasta el final, ¿no? Leo, profe. presente. Entonces, es más, para los que no se quedan no hay ni grabación, ¿no es cierto? Se corta ahí justo cuando Acá estoy, acá voy a hacer estoy. el repaso. Acá Pero, estamos. está bien, muy bien, muchachos. Pero bueno, además que ya los temas, pues, los hemos estado viendo, ¿no? En sí lo que habría que tener claro es este tema, ¿no? Porque ya los anteriores los hemos comentado. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del PNB, que es el Producto Nacional Bruto. Esa es otra forma de medir la producción, pero en el Perú no se usa mucho, en el extranjero sí. Ahora, ¿qué significa PNB? Producto, ya sabes, bienes y servicios finales. Cuando dice bruto, ya sabes, incluye la depreciación, o sea, al valor del mercado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está aquí en la palabra nacional. El otro decía interno, ¿no? Este es nacional. Entonces, cuando decía interno, lo que interesaba era que se produzca aquí en el país. No interesa quién, sino dónde. En cambio, cuando es nacional es al revés. Ahí sí interesa quién. No interesa dónde lo hace, sino quién. ¿Y quién tiene que hacerlo? Tienen que hacerlo factores de producción nacionales. O sea, empresas peruanas, para podértelo más fácil, ¿no? Sea en Perú o en el mundo, pero el factor, la empresa que está produciendo tiene que ser nacional, ¿no? Peruano. Entonces, hace un rato decíamos, ¿no? Un peruano constituye una empresa en Gamarra y se producen camisas. Ya, esa producción va al PBI, el valor, ¿no? De la producción va al PBI y también va al PNB. ¿Por qué? Porque es un agente peruano, una empresa peruana. Luego dijimos que una empresa argentina
opera aquí en Perú, produce en Perú. Ah, ya, entonces eso va al PBI, ¿no es cierto? Pero no iría al PNB, lo que preguntaban hace rato. ¿Por qué? Porque la empresa no es de inversionistas, no está vinculada al Perú, es una empresa extranjera. Por más que produzca aquí, pues es una empresa extranjera. Pero también, ahora, por otro lado, también hay empresas peruanas que producen en el mundo, ¿no? Por decir, la empresa Cola Real tiene sus plantas, pues, en México, tenía su planta también en Venezuela, que creo que ya la cerró. Tiene sus plantas en Tailandia y es una empresa peruana que produce en el mundo. Ya, eso vamos a considerar. Pero más bien, o sea, tenemos que sumarle eso, pero también hay que restarle lo de las empresas extranjeras en Perú. O sea, a ver, para que me entiendan más fácil. Si yo tengo el dato de PBI y quiero hallar el PNB, yo tengo acá el PBI, y quiero hallar el PNB, entonces a este PBI, ¿qué hago? Le sumo el saldo neto de factores externos. ¿Y qué cosa es este saldo neto de factores, no? ¿Qué cosa es esto? Esta es la diferencia entre la renta de factores nacionales y la renta de factores extranjeros. ¿Y qué cosa es eso? Me dirás tú. Ya, ahí es justo lo que les explicaba hace un rato, pues, ¿no? Yo te decía, a ver, vamos a... ya, yo te decía, vamos a agregar lo de las empresas peruanas, pero vamos a restar lo de las empresas extranjeras. A ver, hagamos acá un pequeño ejemplo. Ya, ponte que este círculo naranja es el Perú. Teco. ¿Ya? Ya, ganó tu candidata, entonces todo el Perú se volvió naranja. Este es el Perú. Chaufa para todos. ¿Ya? Ahí está. Profesor, yo quería saber cómo es una dictadura y ahora vas a saber. Entonces ahí está el Perú. No, bro. To- Y todo lo demás, pues lógicamente sería el extranjero, ¿no? El resto del mundo. El resto del mundo. Pero ya se volteó las elecciones ya. Ahí se volteó. ¿Y las elecciones? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. No, no creo. No juegues con mis ilusiones. No creo que se haya volteado. No creo que se haya volteado. Yo, profe, yo. Ahí ya tú vas a hackear la OMP. O voltearme. Bueno, eso ya es decisión personal. Eso ya es de cada quien. Friazo. Pero bueno, volviendo al punto, entonces en el Perú, o sea, el Perú vamos a usar el color naranja y el extranjero color verde. Entonces el Perú, lógicamente, hay empresas peruanas que producen, ¿no? Son peruanas, operan en Perú, sus inversionistas son peruanos, entonces están acá. Pero también hay empresas peruanas en el extranjero, o sea, estas naranjitas también están en el mundo. Están por aquí, están por acá. Ahora, en el extranjero, lógicamente, también hay empresas de sus propios países, pues, ¿no? Empresas alemanas, españolas, China, en fin, ¿no? De Estados Unidos, etcétera. Hay varios por ahí. Pero también esas empresas operan acá en Perú. O sea, estos verdecitos también están en Perú. Entonces, ¿qué es la renta de factores extranjeros? O perdón, ¿qué es la renta de factores nacionales primero, ¿no? ¿Qué es la renta de factores nacionales? Es lo que estos están generando en el mundo, ¿no? Producen, esa producción equivale a rentas o ingresos, o sea, producción tienen ingresos, y parte de eso entra acá. No todo, ¿no? Porque algunos quedan para reinvertir, etcétera. Pero de lo que han producido, lo que han generado estos en el extranjero, parte de eso va a entrar a la economía peruana.
Como entra, va con signo positivo. Signo positivo, renta de factores nacionales. Pero va a ocurrir también lo contrario, o sea, estas que están acá, estas extranjeras en el Perú, producen, obtienen rentas y una gran parte de esto sale porque se va a sus países. Como sale, va a tener signo negativo. Entonces, esta es la renta de factores extranjeros. Entonces, yo te digo una cosa, así más o menos al ojo, ¿no? Porque tú puedes ver esto en el INEI, ¿no? O bueno, acá también está un cuadrito. Pero más o menos al ojo, ¿qué cosa crees que es mayor? Para nosotros, ¿qué es mayor? ¿La renta de factores nacionales o la renta de factores extranjeros? O sea, Nacionales. ¿entra más de nuestras empresas en el extranjero o sale más? Entra, entra. Entra. ¿Entra más? ¿Estás seguro? Sale, sale. Espacio, ¿sale? Claro, pues sale más de lo que entra, ¿no? Porque mira, ¿cuántas empresas peruanas conoces tú en el extranjero? Muy pocas, ¿no? Las que ya te mencioné. El grupo Gloria que está en Canadá, que está en Panamá, perdón. Bueno, habíamos hablado de Cola Real, que está en diferentes países. O por ejemplo el BCP, que tiene oficinas en Bolivia. Por eso en Bolivia también hay yape, ¿no? Lo que no tienen ahorita es plata para yapear, pero sí funciona el yape. Entonces son pocas, ¿no? De repente otras más no tan conocidas, pero no son muchas. En cambio, para empresas extranjeras en Perú hay un montón y que generan bastantes ingresos que van a su país. Casi todas las empresas grandes son extranjeras. Por ejemplo, los bancos, la mayoría son de capital extranjero, ¿no? Bueno, el BCP sí es nacional, pero por ejemplo, el BBVA es de un grupo español, o el Scotiabank es de un grupo canadiense, o por ejemplo las AFP, toditas son chilenas, bueno, salvo primas, ¿no? AFP chilena, los cines, bueno, el Cineplanet sí es de capital nacional, pero los demás, luego Cinépolis es mexicano. Las empresas de telefonía toditas son extranjeras, claro, Movistar, Entelvitel, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú pasa que la renta de factores nacionales es menor a la renta de factores extranjeros. Esto implica que el saldo neto de factores va a ser negativo. Entonces, si se quiere mantener la igualdad, ¿no? Esta igualdad de aquí, que decía PBI más saldo neto igual PNB, entonces, como tú sabes que este valor va a ser negativo, pues algunos ya le ponen de frente incluso negativo, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, también podría ser positivo, pero en el Perú casi siempre es negativo. Entonces, como tú sabes que este valor es negativo, para mantener la igualdad, entonces, ¿quién tendría que ser mayor? ¿El PBI o el PNB? Obviamente el PBI tendría que ser mayor. O sea, esto conlleva a que el PBI te dé una cifra mayor que el PNB. ¿Sí? Y quizá por esto es que más en el Perú se utiliza el PBI. Muy poco se habla del PNB. Pero si tú estudiaras economía con un libro en inglés, o sea, un libro que se escribe para la realidad de Estados Unidos, entonces ahí te hablan todo, es PNB. Casi no usan PBI. Incluso acá nomás en Chile, ojo, ¿ah? Los chilenos tienen un saldo neto de factores positivo, ¿no? Este de acá, bueno, nosotros es negativo. Los chilenos tienen un saldo de factores positivos, tienen un montón de empresas en el mundo. Acá nomás en el Perú, lo que decía su compañero, ¿no? Ripple chileno, Saga chileno, Entel chileno, eh, las empresas de energía eléctrica también eran chilenas. Bueno,
ahora son chinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en nuestro caso ya sabes que es al revés. Bien, ¿alguna consulta? Ahora, para ir ya cerrando, ¿no? Vamos a hablar del Producto Nacional Neto, PNN, Producto Nacional Neto. Entonces, producto ya sabes, bienes y servicios. Nacional ya sabes, factores productivos peruanos, empresas peruanas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto de acá, la palabra neto. El otro decía bruto. Cuando decía bruto, incluía la depreciación, la sumaba. Pero eh, en este caso es lo contrario, ¿no? Porque como dice neto, la va a excluir, o sea, la va a restar. Quiere decir que al PNB, perdón, se le va a restar la depreciación. Ahora tú dirás, profe, pero ahí en la PPT no dice depreciación, dice consumo de capital fijo. Ya mira, esto sí se me había pasado, ¿ah? Rapidito lo voy a explicar. Le vamos a volver al método de ingreso. Entonces, cuando hablamos del pago, los factores, si es un pago, por ejemplo, al trabajador, es fácil de entender. Yo le deposito en su cuenta bancaria o le doy dinero. O, por ejemplo, hablamos del pago al Estado, entonces yo, pues, deposito en una cuenta de la SUNAT, ¿no? De Banco de la Nación de repente y ya está. Entonces, esto de los pagos, creo que no es tan complicado. Pero en el caso concreto del factor capital, entendiendo que este es un capital productivo, la maquinaria, las herramientas, por ejemplo, ¿no? Entonces, repito, si hablamos del factor capital, entonces, ¿cómo sería el pago? ¿Cómo le pago a la máquina de coser que utilizo para hacer camisas? ¿Cómo le pago? No sé, Gasolina, ¿le yapeo? ¿O cómo le pagaría, saber Álvaro? lo tanqueo. Mantenimiento. Claro, es por el mantenimiento, es por la reposición, es por la reparación, etcétera. ¿Y por qué tengo que hacer mantenimiento? ¿No? ¿Por qué tengo que hacer mantenimiento a una máquina, por decir? Justamente porque hay desgaste, pues porque hay depreciación. Imagínate que las maquinarias nunca se depreciaran, o sea, que siempre se mantuvieran como cuando eran nuevas. Entonces, lógicamente, no tendría que cambiarlas, ni repararlas, ni nada. Bueno, quizás por motivos tecnológicos, pero yo podría seguir trabajando con mi maquinaria. Pero como se desgastan, como se deprecian, como pierden valor, hay que reparar, hay que repotenciar, hay que reponer. Es más, si la máquina ya no funciona, o sea, perdió totalmente su valor, entonces ¿qué hago? Compro otra, ¿no? O sea, tengo que destinar dinero para hacer que las máquinas vuelvan a tener valor. Entonces, en resumen, ¿qué cosa sería el pago al capital? No es un pago que yo le doy dinero a la máquina. El pago al capital es porque la voy a hacer el mantenimiento o de repente la tengo que reponer. Esto quiere decir que todo el pago al capital, que hemos llamado consumo de capital fijo, es equivalente a todo el desgaste que tiene la máquina, o sea, es igual a la depreciación. Eso también es muy importante, ¿no? Todo el consumo de capital fijo equivale a todo el valor de la depreciación. Pues por eso es que acá en la PPT, cuando tú dices, cuando te dicen la PPT que se resta la depreciación, ahí le ponen consumo de capital fijo. Porque es lo mismo, pues, ¿no? Y en general, cualquier agregado que tú tengas bruto, ¿no? Porque te pueden poner otro, ¿no? Pero que diga bruto, cualquiera que sea bruto, lo quieres convertir a neto, entonces le vas a siempre restar
la depreciación, consumo de capital fijo. Ahora, ponte que más bien te dieran el neto y quieres el bruto, ahí haces al revés. Le sumas el consumo de capital fijo. ¿Estamos claros? Ah, ¿por qué me dice bruto? Profesor me dice, no, bruto Sí es soy, profe. la cuenta esta, ¿no? Oh, tú no eres bruto. Tienes que estudiar nomás. No Ah, hay si no otro. Mira, estudio, tú soy acá, bruto, profe. acá que me envían las imágenes de Cristiano Ronaldo. ¡Siu! Tú que eres hincha de Cristiano Ronaldo, tienes que aprender lo bueno, pues, ¿no? Cristiano Ronaldo no es que haya nacido siendo un jugador extraordinario, excepcional. Él mismo cuenta que cuando joven había jugadores mucho mejores que él, pero lo que sí, siempre se ha esforzado, ¿no? Ha sido disciplinado, ha entrenado, se ha preparado. No se le ve pues como los futbolistas peruanos que tú lo ves que están ahí de juerga, que están ahí con la BD, que están, bueno, ahora ya creo que mejoraron un poco y están con las chicas de estas guerras, pero igual, ¿no? Se están perdiendo su tiempo, pues. En cambio, este señor Cristiano Ronaldo sí se ha mantenido permanentemente. Entonces, eso tú también tienes que aprender, ¿no? O sea que, si no, pues no sé, no te va bien en un examen, o te faltan puntos, no es que sea bruto, sino que hay que darle más esfuerzo. Yo le doy, profe. Entonces tienes que darle con más ganas, pues, tienes que darle con todo. Acá me preguntan por acá, ¿por qué no hay muchas empresas peruanas en el extranjero? Ah, bueno, ese sería un tema pues un poco largo de comentar, pero pues la respuesta corta es que para tú tener empresas afuera tienes que tener algo que ofrecer, pues. Pero en nuestro país lamentablemente la economía es extractiva, pues, o sea, ¿qué le vendemos al mundo? Le vendemos cobre, le vendemos oro, le vendemos pues materias primas. Por ahí un poco ahora último el tema de agroexportación o más. Entonces, en cambio, en los otros países más bien sí producen una serie de bienes, ¿no? Entonces, no le vas a llevar lo que ellos ya tienen, ¿no? Tienes que llevarle otra cosa. Entonces, eso nos está faltando. Y bueno, mira, generalmente si te preguntan va a ser de PBI o de PNB, pero también hay otro más, ¿no? Que es, por ejemplo, el Producto Nacional Disponible, que simplemente a lo que tú ya habías hallado, le vas a sumar el saldo de transferencia corriente. Transferencias son donaciones, o sea, hay donaciones que llegan al Perú, también donaciones que salen del Perú. Entonces, el saldo neto de eso es el STC. O también puede ser por remesa de familiares. Tú sabes que gracias, entre comillas, gracias al primer gobierno de Alan García, y gracias también, entre comillas, al shock de Fujimori, y bueno, y gracias también, entre comillas, a Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces hubo un montón de peruanos que se fueron de aquí. Por eso es que cuando Perú clasificó al Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas, pues, no? Que clasificó después de 36 años. Ya felizmente lo viste, porque no creo que vuelva a clasificar, ¿ah? Pero bueno. Entonces, cuando Perú jugó los partidos de preparación para el Mundial, país donde iba, había peruanos. País donde iba estaba llenecito de peruanos. Y eso no es pues porque de repente pues, como decían acá, ¿no? La mejor hinchada del mundo. No, eso era porque esos peruanos vivían ahí. O sea, no es que iban siguiendo a la selección a donde fuera. Entonces hay un montón de peruanos en Australia, hay un montón de peruanos en España, hay un montón de peruanos en Estados Unidos, hasta en Japón, ¿no? Por eso fue justamente esto de las elecciones también, ¿no? Que bueno, o sea, hay tantos peruanos que se le ha tenido que dar el voto a los peruanos del exterior. Y bueno, en esta ocasión parece que ha sido decisivo ese voto de los peruanos del extranjero. Entonces, para que veas la cantidad de gente que iba afuera. Entonces, esos peruanos tienen familiares acá. Y esos familiares le envían dinero, le envían remesas. Eso también va ahí a saldo de transferencia corriente. Lo que entra por la remesa de familiares, pero también lo que sale. Por ejemplo, los amigos venezolanos, hay más de 1 millón de venezolanos
Ellos envían dinero a su familia, entonces sale también por motivo de remesa. Y bueno, esto de los indicadores, mira, esto lo voy a mencionar rápidamente nomás, ¿por qué? Como ir cerrando también la clase. Porque esto lo vamos a usar más para la otra sesión cuando hablemos de crecimiento y desarrollo. Y es un poco la pregunta que me hicieron al principio. O sea, yo cómo comparo, por ejemplo, la economía de Perú con la economía de Brasil. Ya por no hablarte pues de China, de Estados Unidos. Entonces, si yo comparo la economía de Perú con la economía de Brasil, obviamente la economía de Brasil va a ser más grande, su PBI va a ser mayor. Porque Brasil tiene más familias que consumen, más empresas que invierten, tienen un gobierno más grande que gasta, sus relaciones con el mundo son mayores. Como decían en los programas cómicos, Brasil, o más grande del mundo, decían. Claro, tú que has estudiado 5 idiomas, entre ellos el portugués, sabes que Caipiriña. esa expresión no es del portugués, ¿no? Pero acá mucha gente peruana pensaba eso, ¿no? Con los programas cómicos decían así, ¿no? Brasil, lo más grande del mundo, o sea, pues todo es más grande, profesor. Ahora ya quiero conocer Brasil, profesor, pues todo es más grande en Brasil. Entonces PBI también es más grande. Entonces yo no puedo compararlo así, porque siempre te va a salir más. Entonces, ¿cómo hago la comparación? Llevándolo un per cápita, por persona, ¿no? O sea, el PBI de Brasil entre su población, lo comparo con el PBI de Perú entre su población. Entonces, ahí sí, ¿no? Ahí te sale por persona, por cabeza. Entonces, claro, si el peruano o el brasilero tiene más, entonces ese se entendería que está mejor. Y lo otro es la tasa de crecimiento del PBI, que es como cualquier tasa de crecimiento que tú has visto en otros cursos, ¿no? O sea, el valor del PBI ahora menos el del periodo anterior sobre el periodo anterior, por 100, ¿no? Entonces, claro, estos dos nos permiten ver si la situación ha mejorado, ¿no? Porque yo te decía, ¿no? En esta grafiquita, lo que vimos al principio, yo te decía ya, si tú ves todo el valor del PBI del Perú, ha aumentado, pues, ¿no? Ahí está, tus amigos fujimoristas cuando te dicen gracias a Fujimori, mira, ya te enseñan algo así, ¿no? Te enseñan esto. Entonces tú dices, uy, caramba, sí, ¿no? Fujimori, profesor, mira cómo creció. Pero eh, el diablo está en los detalles, pues, ¿no? Entonces, ya te dije, tú no lo puedes medir así. Yo tendría que ver en promedio, ¿no? ¿Cuál era el nivel de vida? O sea, cuánto tenía de ingresos, porque producción PBI hemos dicho que es como hablar de ingresos, ¿no? Lo que se produce equivale al ingreso de los factores. Yo tendría que ver el ingreso de un peruano promedio, pues, antes y compararlo con el que tiene ahora. O también a qué ritmo crecía la economía. De repente ha aumentado, claro, pero el ritmo de repente no ha sido muy alto. O de repente sí. Entonces, esa pregunta que me hizo su compañero, sí lo vamos a dejar para la otra clase. O sea, me preguntó, ¿no? Me dijo, profesor, ¿y cuánto debería ser el PBI del Perú para decir que estamos bien? Bueno, en realidad más que el valor, tendríamos que ver a qué tasa debe crecer ese PBI, ¿no? Pero bueno, te voy adelantando que un país como China, para dejar de ser un país subdesarrollado y convertirse en una potencia mundial, ha estado creciendo durante décadas a tasas de 7, 8, 9%. O sea, ahí sí, pues, ¿no? Entonces, si este país algún día quiere convertirse en potencia mundial, necesita eso, ¿no? Crecer a tasas altas, pero en el tiempo, ¿no? No solo un año ni dos. ¿Y cómo se logra eso? Ya, eso sí es lo que vamos a ver la siguiente sesión. Bien, no sé si Pero hay alguna... eso quiere Sultán, decir sí, que dime. En China hay un montón de empresas internacionales. No, que hay empresas internacionales, pero hay sobre todo empresas propias, ¿no? De los chinos. Ten en Claro, no cuenta que importa las el lugar, empresas ¿no? chinas producen para todo el mundo, ¿no? No solo para su país. Desde China, ¿no? Y también internacionales en China, ¿no? Un montón de Claro, empresas, China digo, ¿no? también recibe empresas extranjeras, lógicamente, ¿no? Pero más es lo que producen sus propias empresas nacionales.
Y las fábricas están ahí, por eso se incrementa el PBI, ¿no? Ah, claro, lógicamente, ¿no? Lógicamente. ¿Alguna otra consulta? Ya el PNB es cuando son los dueños, ¿no? La nacionalidad de los dueños y el PBI es cuando es el territorio donde se produce, ¿no? Sí. Ujú. Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? Las fijas, profe. Las fijas. No, bueno, es que ya, como ya les dije, ¿no? O sea, en sí, los temas que ya habíamos revisado la vez pasada, solamente, pues, agrégale estos dos temas que hemos comentado, ¿no? La semana pasada, bueno, los tres últimos, ¿no? Que hemos hablado de tributos, hemos hablado de el rol del Estado en la economía y ahora estamos hablando de las cuentas nacionales. Entonces, de lo de atrás, pues ya hemos visto, ¿no? Los mercados, la oferta, la demanda, en fin, ¿no? Ahora, una pregunta que yo no te puedo asegurar que sea la fija, ojo, pero una pregunta que yo sí he visto que varias veces la han tomado cuando han sido cuando es justamente los parciales, ¿no? Ha sido una pregunta sobre el ciclo presupuestal, lo que expliqué la vez pasada, ¿no? Que tiene la programación, la formulación, la ejecución. Ah, bueno, aunque en realidad el orden sería este, ¿no? Primero era la programación, que la hacen las mismas entidades, o sea, los mismos, como el ministerio, ¿no? Yo te puse un ejemplo, te dije, yo soy el Ministerio de Educación, quiero construir colegios. Ah, entonces un año antes yo tengo que hacer ese pedido. Y así como hago yo, hacen los otros organismos públicos, las entidades. A eso se llama programación. Luego viene el Ministerio de Economía que hace la formulación, que es elaborar el presupuesto. Para eso tiene ese sí tiene una fecha fija, que es hasta agosto del año anterior, hasta el último día de agosto, 30 de agosto del año anterior. Luego eso que el Ministerio de Economía elabora, que ha elaborado basándose en la programación, o sea, en los pedidos de las entidades del Estado, eso que ha elaborado lo manda al Congreso, donde nuestros muy cultos padres de la patria los revisan y los aprueban. Y generalmente lo van a aprobar, ¿eh? Le hacen algunos cambios, pero lo aprueban. Entonces, una vez que se aprueba, una vez que el presidente firma, hasta para la aprobación tienen hasta noviembre, por si acaso. Entonces pasa el presidente, firma la ley de presupuesto, lo publica en el diario peruano, ¿no? Promulga la ley. Pues una vez que se hace todo eso, al siguiente año ya empieza la ejecución. O sea, si yo quiero hacer el presupuesto del año 27, lo empezamos a trabajar al año 26. Entonces, el 26 se aprobó. El 27 se ejecuta. O sea, que por decir, yo que era ministro de Educación, me dan, ¿no? Me dan el dinero que pedí para hacer los colegios. Y cuando acaba el año, al año siguiente, o sea, estamos hablando del 2028 en el ejemplo, al año siguiente ya es la evaluación, o sea, el Ministerio de Economía va a ver qué tal se hizo la ejecución, si se lograron o no los objetivos. Bueno, esto no lo hemos explicado en clase, pero sería algo, pues, de repente un poquito a Al puntualizar, un último se poquito a pasa por el desarrollar. Congreso, ¿no, profesor? Al último se pasa por el Congreso, ¿no? No, Y ahí porque le eso pasa economía, en la tercera etapa, que es la aprobación. Después el Ministerio de Economía va al Congreso. a evaluar si se ha hecho bien. Ah, Ese no, no, último eso es al paso ya, final, eso ¿no? después ya. Después de eso ya es la evaluación, al final. O sea, son 5 pasos. Sí, son cinco. El tercer es del Congreso, el cuarto es de Economía y el quinto es de Economía también. No, no, no. El cuarto, la ejecución, la hacen las mismas entidades que pidieron. O sea, los Ya. ministerios, los municipios tienen que ejecutar, usar el presupuesto, ¿no? Ejecutar es eso, ¿no? Usar el presupuesto que me han asignado. Ah, lo hace el Ministerio de Educación si él ha pedido, ¿no? Claro, en el ejemplo que te puse era eso, ¿no? Ya yo les pedí, no sé, 100 millones de soles para construir colegios. Tenía que hacer, no sé, 30 colegios. Ya.
Entonces, en la ejecución yo tendría que hacer los colegios. Y en la evaluación lo que más bien me van a decir es, oye, ya, a ver, ¿hiciste? ¿No hiciste? ¿Cuánto te gastaste? ¿Te faltó? ¿Te sobró? ¿Qué pasó? A veces evaluado por el Ministerio de Economía, ¿no? Claro, la evaluación hace el MEF. Ajá, muy bien. 2 veces, ¿no, profesor? ¿Cómo, perdón? No te escuché. ¿Qué dices? 2 veces, ¿no? La segunda vez y la última vez, ¿no? Claro, es que uno es que cuando lo hace, la formación es hacer el presupuesto laboral y otra es para eso mismo que había hecho, quiere ver cómo quedó, ¿no? ¿Se cumplió o no se Ah, ya, ya. cumplió? ¿Lo aplicaron bien, etcétera? Gracias, profesor. Bien, muchachos, entonces estamos ya con la hora. Les deseo muchos éxitos para el día de mañana. Sobre actualidad me preguntan, bueno, yo creo que ahorita hay bastante de actualidad, de las elecciones, de repente el mundial también, pero más enfóquense en esta última parte del curso, lo que ya les comenté. Listo, entonces, muchos éxitos para mañana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Chao, Hasta luego, profe. Fernando. Cuídense, muchos Chao, éxitos. profe. Listo, nos vemos. Bye bye.